¿Te gustaría saber exactamente qué información en el ámbito laboral tienes que seguir para ser una empresa que camina por el sendero correcto? ¿Cómo manejar de forma legal la contratación, la nómina, los lineamientos de registro de tu empresa? En Mayard Abogados Laborales te damos la solución. Estamos posicionados como pieza clave dentro del sector empresarial. Somos líderes en México con más de 38 años de experiencia, ofreciendo estrategias empresariales y de consultoría. Visítanos en www.mayard.com.mx. Las finanzas en salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias. Gracias por continuar aquí en Salud, Dinero y Amor. Ya estamos en la línea, como les anunciamos, con el abogado Miguel Ángel Martínez Rojas. Él es socio fundador del despacho MTN Asociados. Abogado, muy buenas noches. Gracias por platicar con nosotros de este tema sobre los derechos que subsisten, sea un matrimonio o sea una figura de concubinato. Muchas gracias por entrevistarme y buenas noches. Una persona de nuestra audiencia, abogado, nos pregunta: ¿qué hace después de varias décadas de mantener una relación, una familia, no se casó y ahora necesita que se le acredite como, beneficiaria de una pensión? ¿Qué puede hacer en ese momento, abogado? Gracias por esta entrevista. Ok. En primer lugar, para que se pueda dar la relación del concubinato, la ley es muy explícita y dice que para poderse dar la relación de concubinato no debe de haber matrimonio vigente. Entonces, ella ha vivido 20 años, primero hay que saber si no tenía el señor o ella un matrimonio anterior. El concubinato se da por la convivencia, la unidad, el consentimiento, la permanencia, la cohabitación, el domicilio y la intención de formar una familia. Aquí, en este caso, se dan todos los elementos para formar un concubinato. Ella se separa, el señor se separa de ella y ella le puede demandar una pensión alimenticia compensatoria, tanto para el hijo. Ahora ya está muy equiparado lo que es el matrimonio y el concubinato. Si no ha pasado un año, ella puede reclamar la pensión alimenticia por los mismos años que duró casada. El juez más o menos le puede dar entre un 15 y un 20% de pensión alimenticia a ella. Y al hijo tiene la obligación de mantenerlo hasta los 24 años, siempre y cuando esté estudiando acorde a su edad, y a la señora durante los 20 años. Si viven ellos en la Ciudad de México, tiene que reclamarlo antes de que pase un año. O sea, ella a partir de la separación tiene 365 días para reclamar la pensión alimenticia para ella. Abogado, muy buenas noches. Le saluda Marilena Vega. Oiga, de frente a esta situación de que los jóvenes o las nuevas generaciones cada vez se casan menos, ¿cuáles serían las ventajas o desventajas que se tienen de frente a un matrimonio bajo las leyes actuales? Sí, ahora casi está equiparado el matrimonio con el concubinato. Lo que lo diferencia es que, por ejemplo, el matrimonio es de derecho y el concubinato es de hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que el matrimonio lo sancionan las reglas del matrimonio. Y el otro es de hecho, ¿por qué? Porque son dos voluntades que se juntan. Pero hay situaciones también en el concubinato que son compensatorias. Por ejemplo, la pensión alimenticia, pueden heredar. Por ejemplo, si compran algún bien en común, la concubina, dentro del tiempo del concubinato, puede reclamar la parte que le corresponde de los bienes que hayan comprado. Por eso ha habido tantas reformas al derecho de familia, para entre determinado momento proteger a la persona que está haciendo las labores del hogar, ya sea parcial o totalmente. Puede tener un trabajo de medio tiempo y esta persona tiene derecho a reclamar una pensión alimenticia al que es el que provee. ¿Cuál es la otra diferencia? Que en el matrimonio tienes que generar un juicio de divorcio, y aquí nada más con el simple hecho de cesar la convivencia, con eso termina el concubinato. Pero vuelvo a repetirles, hay un año para que la persona que era la dependiente económica reclame sus derechos de que le paguen una pensión alimenticia. Incluso tanto el concubino como la concubina tienen el derecho de heredar. Abogado, yo sé, buenas noches, les saluda Romina Román, y yo sé que hola, Romina. A lo mejor, hola, buenas noches, es difícil para ustedes determinar eso, pero ¿qué es más sencillo? ¿Qué le recomiendas a una pareja que decide vivir juntos, que decide unirse, que se case o que vive en concubinato? O sea, ¿qué es más fácil? ¿Qué los protege? ¿Qué protege más a los hijos si es que deciden tenerlos? A los hijos, ¿o qué es más fácil? A los hijos los protege la ley como si fueran hijos dentro o fuera de matrimonio, como si fueran dentro del matrimonio. O sea, los hijos no tienen ningún problema.
porque hay una legislación especial, pueden reclamar pensión alimenticia, pueden reclamar derechos hereditarios, pueden reclamar todo. Los hijos no tienen problema. La concubina o concubino que genere menos ingresos y que se dedica a las labores propiamente del hogar, aquí la diferencia con el matrimonio es que el concubino y concubina tienen un año para reclamar la compensación o el pago de pensión alimenticia. Y en el matrimonio no, se separan, viene el divorcio, aunque estén separados 10 años, se hace el divorcio y la esposa va a recibir, o el esposo van a recibir la compensación económica de pensión alimenticia. Es la única diferencia que hay. Abogado, de nueva cuenta, Claudia Villegas, ¿cómo se puede hacer valer este derecho? Hay que formalizar. ¿Cómo poder hacerlo? Ok, se pueden formalizar. Por ejemplo, hay concubinos que van y hacen un juicio para la declaración del concubinato o se van ante el registro civil para formalizar el concubinato. Ahora, el concubinato, si hay hijos, automáticamente se formaliza. Y lo más importante es que todos que tienen que cohabitar, que haya una permanencia y que tengan el mismo domicilio. Porque por ejemplo, hay personas que tienen una relación, pero no viven juntos y no tienen intención de formar la familia. O hay otras que tienen hijos y tampoco viven juntos y cada quien vive separado. Entonces ahí no se crea el concubinato. El concubinato, lo principal es que debe de haber el domicilio y la cohabitación y el consentimiento de estar viviendo juntos. Y que eso se puede reclamar. Lo de la pensión alimenticia se reclama como si se reclama en un juicio familiar para que se pague tanto a los hijos como a la persona que se dedicó al hogar. A ver, una pregunta rápida. Viven juntos, pero por ejemplo no tienen el mismo domicilio ante el Instituto Nacional Electoral, es decir... No, eso no tiene nada que ver. Eso se puede probar con testigos, y al tener un hijo que viven juntos, eso lo prueba ante la ley. Eso no hay ningún problema. Miguel Ángel, estamos viviendo momentos de pandemia, de retrasos de jueces, de retraso de juzgados. ¿Qué pasa de frente a esta situación cuando se tiene solo un año? Bueno, se tiene que hacer antes del año, se mete y automáticamente, por ejemplo, lo metes 5 días antes de que se cumple el año. El juez acepta la demanda y prospera la demanda. Pero sí, ahorita, por ejemplo, para presentar una demanda, tienen que tomar mucho en cuenta los tiempos. Por ejemplo, en la Ciudad de México tienes que hacer cita para poder presentar la demanda. Normalmente la cita te la pueden dar de 2 a 5 días. Abogado, nos quedan 30 segunditos, pero sí me gustaría que nos dijeras cómo estás viendo estos aumentos de demandas, tanto de divorcios como de concubinatos. ¿Qué tanto han aumentado en estos 2 años de pandemia o en el último año? Han aumentado demasiado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo irse a trabajar, regresar y verse un rato que estar las 24 horas del día juntos durante todo el tiempo. ¿Tendrás un porcentaje, abogado, de cuánto han aumentado más o menos? ¿Cuánto te ha llegado más respecto? A mí me ha llegado de divorcios como un 30% más. Y de separación de concubinato más o menos, póngale que es lo mismo. Porque ahorita yo creo que hay un 50% de gente que se casa y un 50% que vive juntos. Tenemos más o menos alrededor de 20, 22 años de que el concubinato ha ido en ascenso. Y por eso se legisló que ahora casi tienen los mismos derechos los esposos y los concubinos. Es mínima la diferencia. La diferencia es lo del pago compensatorio, que es que el concubinato es un año y el matrimonio no tiene problema. Pueden estar separados 15 años y de todas maneras le sigue generando derechos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Martínez Rojas, abogado de Derecho Familiar, especialista, un gran abogado a nivel nacional. Gracias por estos comentarios, por estos consejos. Esperamos mantener comunicación abierta contigo. Igualmente, y lo que se les ofrezca, estoy para servirles. Mi correo es migamr@hotmail.com. Seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor. Romina Román, Claudia Villegas y una amiga y servidora, Marilena Vega. No se vaya, regresamos por el 88.9 Noticias. Ellas te apasionan. Salud, dinero y amor. Por 88.9 Noticias.